Hola a todos. Primero, quiero darle las gracias al Señor por permitirme estar una vez más con ustedes. Gracias por escucharme, gracias por apoyarme y gracias por sus oraciones. Hoy la palabra es sobre varias cosas. Empezaremos por Oseas 4:6, donde dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y es un versículo corto, pero muy profundo. ¿Qué es conocimiento? Me gustaría empezar por ahí. Conocimiento es una acción de conocer. El conocimiento es adquirir una información por medio de la razón, del entendimiento y de la inteligencia. Y mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Me pone a pensar porque era un pueblo, Oseas es un profeta del Antiguo Testamento y le está hablando en una época de mucha situación complicada, donde el pueblo se estaba perdiendo, donde se estaban yendo tras otros ídolos, y Dios estaba muy triste y les decía, ¿qué pasó con todo lo que les enseñé? ¿Qué pasó con todo el conocimiento? Y el Señor siempre buscaba en ese entonces a los profetas para hablar la palabra. El profeta consolaba, confortaba, exhortaba, animaba, y era la voz de Dios en ese entonces. Hoy en día nosotros tenemos esa voz de Dios para todo el mundo. En ese entonces era Oseas, o era Isaías, o era Ezequiel, pero en este momento Oseas les está diciendo, por favor, escuchen Israel, ustedes están pecando, se están portando mal, se están apartando, el pecado está a la puerta, ¿qué está pasando? Y es cuando el Señor en su misericordia los vuelve a reunir a través del profeta y quiere que todos vuelvan al arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor quiere, volvernos a Él, en ese entonces y hoy en día también. Entonces cuando Oseas les habló, definitivamente tenía que ver como un momento de un llamado. Ustedes conocen la palabra de Dios, ¿por qué se extravían? Básicamente les estaba diciendo. Y el Señor en su inmensidad, en su inmenso amor, con su misericordia, rescató a muchos. Y Él rescata a los que quieren ser rescatados, definitivamente. Entonces me pongo también a pensar en el tiempo de hoy, ¿qué está pasando? Estamos viviendo también épocas de muchas situaciones difíciles, y no solamente es lo que estamos viendo, es a nivel moral, es a nivel que tenemos conocimiento, pero a veces no es un conocimiento que nos esté acercando a Dios, sino a veces es un conocimiento que nos está alejando del Señor. Y yo creo que el Señor quiere volvernos a traer hacia Él. Además, hoy en día tenemos el internet, entonces es mucho más fácil tener acceso a todas las prédicas, a acceder a la iglesia, acceder al internet, a tener conocimiento de lo que tú quieras, de matemáticas, de ciencias, del espacio, del tiempo. Tú tienes acceso a todo, pero ¿esto es un buen conocimiento o es un conocimiento que a veces no es agradable a Dios? Y también tenemos que tener discernimiento en el conocimiento. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la palabra. Ahí en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 5, una palabra que me encanta de Job cuando le dice, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y ese conocimiento de mis ojos te ven es un conocimiento más cercano de Dios. Y eso es lo que quiero hablarte. Podemos decir, yo creo en Dios. ¿Le conoces? ¿Has entrado en el conocimiento de la palabra de Dios? Este pueblo en el Antiguo Testamento conocían quién era Dios. Habían escuchado de sus milagros y sin embargo volvía y caía, volvía y se levantaba, volvía el Señor y hablaba. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Me da a mí como el conocimiento de que, Señor, ya te tengo cerca y ya sé más de ti. Les puedo poner el ejemplo cuando uno está en el colegio. Por primera vez, yo no sé si todos ustedes recuerdan cuando eran chiquitos y entraron al kinder y a la primaria y a la secundaria, y todos tenemos muchas experiencias del colegio. Y esos fueron nuestros primeros conocimientos. De hecho, había una enciclopedia que creo que todos tuvimos en Colombia, que eran mis primeros conocimientos. Y te hablaba de mucho conocimiento que abre el entendimiento y que nos hace aprender una cantidad de cosas.
Y en el colegio que aprendíamos biología, ciencia, matemáticas, historia, geografía, en fin, una cantidad de materias. Muchos llegaron hasta el colegio con ese conocimiento, pero otras personas dijeron, yo quiero estudiar esta carrera, y eso te dio una amplitud del conocimiento. Pongamos el ejemplo puede ser de un ingeniero de sistemas, puede ser solo de sistemas, puede ser de comunicaciones, de computadores, abarcar en diferentes empresas y entrar a un conocimiento más profundo. Todo depende de donde tú te quieras enfocar. De la misma manera como pasamos por el colegio, la universidad y muchos hacen maestría, yo creo que cuando nosotros entramos a la palabra de Dios y decimos, Señor, de oídas te había oído, sí, esta es la palabra de Dios, qué linda, oh, la quiero estudiar. Pero hoy mis ojos te ven, es entrar en el conocimiento de la palabra y saber el plan que el Señor tiene para tu vida, para mi vida. Y eso me hace conocerlo más y tener una sabiduría que antes yo no tenía y que empieza como a revelarse a mí y los velos van cayendo. El conocimiento me da libertad. El conocimiento no me ata, me libera. Me lleva a conocer el mundo sin haber viajado. ¿Por qué? Porque tengo acceso al conocimiento, abrir páginas de otras culturas y decir, wow, ya no soy ignorante. Y eso es lo que el Señor quiere, que el pueblo no se pierda por falta de conocimiento. Pablo, me gusta mucho el ejemplo de Pablo, porque Pablo tenía mucho conocimiento. Pablo sabía de filosofía, de teología, había estudiado, dice la Biblia que él estudió a los pies de Gamaliel. Cuando uno empieza a investigar quién era Gamaliel, era un maestro muy importante de ese entonces que enseñaba la Torá. Y ellos aprendían, y Pablo era un gran estudiante y un hombre muy inteligente. Sin embargo, Pablo, antes de ser Pablo, todos lo conocimos como Saulo de Tarso. Y tenía el conocimiento, pero le faltaba la revelación del Señor. Tenía ese aprendizaje de hablar otras lenguas, porque él hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba latín, hablaba griego. Y sin embargo, cuando era Saulo, él perseguía a los cristianos, porque podía tener conocimiento, pero le faltaba el encuentro divino con Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere que tú tengas, que puedes tener todas las ciencias, todas las filosofías, todos los estudios, y nos falta alimentar nuestra alma y que no nos perdamos, porque también podemos tener exceso de conocimiento, pero nos falta el conocimiento de Dios. Y es cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero saber más de ti. Cuando tú dices, yo quiero saber más de ti, te doy la plena seguridad de que Él empieza a decir, te quiero dar. Y tú debes tener ese espacio para recibir. Y ahí viene un nuevo conocimiento. Entonces Pablo, antes de ser Pablo, que era Saulo, él estaba persiguiendo. Al último que apedreó fue a Esteban. Tomó sus ropas y estaba enfurecido. Y cuando iba camino de Damasco, todos conocen la historia, iba en su caballo y quedó ciego. Y se le apareció Jesús, Jesucristo resucitado. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Pablo, yo me imagino que quedó loco. ¿Pero cómo así? Yo estudié todo el Antiguo Testamento, yo sé filosofía, yo sé teología, yo sé varios idiomas. ¿Cómo así que te presentas a mí si yo soy muy inteligente? Me presento a ti, Saulo, porque te falta otro conocimiento. Y yo haré que me conozcas y que lleves la palabra a muchas personas, a los que no son judíos, a otros pueblos, a otras naciones, porque mi evangelio es para toda la humanidad. Y Pablo fue un gran misionero del Señor, fue usando ese conocimiento, porque todo lo que aprendemos, nada se pierde. Es como ese morral que llevas llenando, 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 y en el momento lo vas a sacar y lo vas a usar, porque en el Señor todo es de provecho y de bendición. Todo lo que has estudiado, que a veces uno dice, pero esto de para qué me sirvió, algún día te va a servir. Entonces en ese momento Pablo, que se sentía en shock, yo me imagino, estaba ciego, duró 3 días, le dijo que fuera a la casa de Ananías, otro profeta,
Ananías, pero Señor, ¿cómo lo voy a recibir? Ahí está la maravillosa obra de Jesús. Le habla a Pablo, le habla a Ananías, hace el encuentro perfecto, y cuando llega donde Ananías, Ananías le da alimento, y le habla, y después de 3 días recobra la vista. Saulo deja de ser Saulo para ser un nuevo Pablo que le sirve a la obra del Señor. Y aquí viene otra riqueza de Pablo después de esa conversión, donde tenía un conocimiento, pero le faltaba la revelación divina en Efesios 4, el 11. Entonces vemos que el Señor, una vez que nosotros le conocemos, también te empieza a dar dones, talentos, ministerios. Y yo creo que todos nacemos con esos dones guardados. Y es ahí cuando viene la revelación divina y te va diciendo, bueno, como a Pablo, tú eras un hombre que hacías carpas, que llevabas muy bien los principios de la Torá, pero te falta otro conocimiento, ser un misionero. Y así como vemos en la palabra, el Señor da ministerios y dones de misericordia, de amor, de llevar la palabra como grandes maestros, oradores, pastores, misioneros, evangelistas, profetas, los grandes adoradores que componen esas canciones tan hermosas. Esos son como aprendizajes que el Señor también da. Y puedes tenerlo a la par de tu carrera, pero es un nuevo conocimiento que viene con una revelación que es del Espíritu Santo. Entonces en ese momento tú empiezas a darte cuenta que el haber entrado a conocer la palabra de Dios te lleva a una revelación divina. Esa revelación divina te lleva a conocer el Padre, Jehová, a llenarte del Espíritu Santo, a poder hablar en lenguas, a tener visiones, a tener un equipo con muchas personas donde todos oran. Eso lo da el Espíritu Santo. Y es ese conocimiento donde Efesios nos dice 4, me gustaría que lo leyeran todo, pero quiero comenzar desde el 11, donde él dice, Pablo les está hablando a la iglesia y les dice, Jesús, el Padre, les dijo, él mismo constituyó a unos apóstoles, todo por medio del Espíritu Santo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así como se reúne un arquitecto con los ingenieros, con los obreros y construyen una casa, de la misma manera el Espíritu Santo quiere que nosotros nos unamos con otras personas creyentes y que podamos construir una iglesia. Aún somos iglesia, cada uno en cada casa, y llevar la palabra, apoyarnos unos a otros. El que es profeta, que lleve la palabra. El que tiene misericordia, ayuda a los demás. El que es maestro, que enseñe. Y así el Señor nos va uniendo como si fuéramos un gran equipo. Y eso es lo que el Señor quiere. También el Señor nos dice que debemos empezar, una vez que nosotros conocemos al Señor, a renovarnos a nosotros mismos. Y aquí hay unos pasos que me parecen muy importantes. 1, ya no vivimos como andábamos. Cuando tú conoces al Señor, es un antes y es un después. Cuando tú conoces al Señor, tu nueva vida cambia. Tus vestiduras son transformadas. Cuando tú conoces al Señor, ya no vives en oscuridad. Tienes un nuevo conocimiento. Es como si se prendiera la luz del entendimiento. Es cuando sí podemos decir, como Job decía, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Tú ya ves esa luz, tú vas teniendo cambios dentro de ti mismo, tú ya no eres esa persona. Y aquí en Efesios 4, del 11 en adelante, lo que Pablo nos quiere decir, ya cambien su antigua manera de vivir. Mira, si tú sigues llevando la palabra, pero sigues siendo una persona que no ha cambiado y no ha sido transformada, tienes que ponerte en las manos del Señor y clamar, Señor, transforma mi vida, hazme diferente. Yo no quiero ser la misma persona de antes, porque en la palabra de Dios hay cambios, porque esta palabra cobra vida y te va transformando y te va transformando. Yo creo que nos moriremos y seguiremos, antes de morir seguiremos siendo transformados cuando nos vayamos al cielo, pero es un constante, yo diría, transformación, un reseteo mental, una luz que viene a tu vida.
Y aquí Pablo nos está diciendo que nos renovemos. En el 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese chip mental hay que cambiarlo, nos vamos a ir renovando. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Santidad y verdad, no más mentira. La justicia equilibrada. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, somos una comunidad, somos un equipo que se está renovando, un equipo que está cambiando, un equipo que quiere ser mejor. Eso es lo que el Señor quiere. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cuántas veces las personas dicen, es que estoy furioso, y su ira es ciega y puede hacer daño? Tienes derecho a enojarte, y ahí es donde empieza como un cambio de nuestra forma de ser, que podemos, sí, enojarnos, pero no llegar a matar a alguien porque estamos extremadamente furiosos. Eso no es de Dios. No deis lugar al diablo. ¿Cuándo lo damos? Nosotros también podemos abrir puertas. Muchas personas pueden decir, ay no, que este amuleto, ay que traje esto que está consagrado. Eso abre puertas. Tú tienes la autoridad de abrir y cerrar la puerta de tu casa. Tú sabes a quién dejas entrar y a quién no. Igual es espiritualmente. Ten cuidado, nada de brujerías, ni hechicerías, ni sortilegios, ni adivinaciones. Tú sabes que la palabra lo dice, que eso es abominación al Señor. Así que ten cuidado, unge tu casa, guarda tu familia, pon la unción en las puertas, coloca tu casa en las manos del Señor. Dice también, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Pablo está haciendo como unas recomendaciones que a veces me recuerdan a uno como papá con los hijos. Sal con cuidado, no manejes rápido, usa bien los cubiertos, no comas con la boca abierta. Todas esas indicaciones se las dábamos a nuestros hijos, y es como Pablo hablándole a sus hijos y diciendo, tengan cuidado, hablen correctamente. Dice también, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué sale de tu boca? Bendición, maldición, palabras que a veces hieren, maltratan, o palabras que anticipan una tragedia cuando ni siquiera la tragedia ha ocurrido. Ten cuidado con lo que tú hablas, porque las palabras tienen poder. Las palabras son creadoras. Las palabras son tan creadoras como cuando el Señor creó la tierra y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Tal cual. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. ¿Qué es contristar? Entristecer, afligir, hacer llorar. Y muchas de nuestras acciones pueden contristar al Espíritu Santo. Y eso no es agradable a Dios. No contristemos, no entristezcamos. Dios quiere que tú estés bien. El Espíritu Santo es el que viene a ti y te da la revelación. Sé una persona siempre agradecida por lo que el Señor te está dando. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Yo creo que hay personas que son como rápidas para hacer el mal, para engañar, para sacar como la gran tajada, para usurpar, y hay que tener cuidado. Y Dios quiere, así como el pueblo estaba, como decía, a las puertas del pecado en la época de Oseas, el Señor también quiere que hoy en día tú empieces a tener cambios, y que sean cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, dentro de nuestro ser, que esa revelación del Espíritu Santo entre de tal manera que empiece a transformar tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. Finalmente dice en el 4:32 de Efesios, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Al final, Dios te perdona, porque aquí dice en Oseas que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y Él estaba buscando a los verdaderos adoradores, perdonadores, los que se querían arrepentir, volvían
al Señor y volvían a encontrar la luz que se había perdido. Hoy el Señor también nos está diciendo lo mismo. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que restaurar, restaura. Acércate confiadamente al trono de la gracia, como dice su palabra, que podamos escuchar la voz del Señor, que esta palabra toque tu vida y que no estemos ignorantes a lo que Dios nos quiere decir. Así que le doy gracias al Señor por tu vida y le pido que ese conocimiento y revelación que viene de Él nos llene y podamos decir: Señor, de oídas te había oído, pero sabes, hoy mis ojos te ven.